Marzo de 1913. El sol del desierto de Chihuahua caía como plomo derretido sobre la hacienda San Jerónimo. El coronel Humberto Zaragoza, federal del ejército de Victoriano Huerta, tenía una reputación que hacía temblar a toda la región norte. Cuando un peón no cumplía la cuota de trabajo, cuando a alguien le faltaba el respeto, cuando simplemente le caía mal la cara a un campesino, Zaragoza ordenaba el castigo más cruel que el infierno pudiera imaginar. Antes de entrar en esta historia, quiero saber de qué ciudad estás viendo este video. Comenta aquí abajo, deja tu like y suscríbete para no perderte nada. Los amarraba de los tobillos con una cuerda de enequén de 20 metros, los ataba a su caballo percherón gris y los arrastraba por el desierto hasta que ya no quedaba nada que reconocer como humano. Las espinas de los mezquites, las rocas filosas del camino real, el polvo que entraba en los pulmones destrozados. La agonía duraba entre 15 y 30 minutos, dependiendo de qué tan fuerte fuera el peón. Zaragoza llevaba una cuenta en su libreta de cuero: 47 hombres, 47 padres de familia, 47 hijos de Dios que habían muerto gritando mientras el coronel reía montado en su caballo, fumando un puro cubano, diciéndole a sus soldados que así se mantenía el orden en las haciendas del norte. Los rurales lo adoraban, los hacendados lo protegían, el gobierno de Huerta lo condecoraba. Humberto Zaragoza era intocable, pero Zaragoza acababa de cometer el error más grande de su vida. Había arrastrado al hijo de María Contreras. María Contreras tenía 52 años y manos que parecían raíces de mezquite de tanto trabajar la tierra. Había criado a 7 hijos en la hacienda San Jerónimo. 6 habían sobrevivido, hasta que Zaragoza decidió que su hijo menor, Roberto, de 19 años, había tardado 5 minutos más de lo debido en llevar agua a los caballos del cuartel federal. 5 minutos, 300 segundos. Esa fue la diferencia entre la vida y lo que Zaragoza le hizo. María no lloró cuando le trajeron lo que quedaba de Roberto envuelto en una sábana manchada de rojo y tierra. No lloró cuando lo enterró en el cementerio de la hacienda junto a los otros 46. No lloró cuando los vecinos le dijeron que no había nada que hacer, que Zaragoza era federal, que denunciarlo era firmar tu propia sentencia de muerte. María hizo algo que nadie esperaba. Vendió su único collar de plata, amarró las monedas en un pañuelo rojo y caminó 40 kilómetros hasta el campamento revolucionario de Pancho Villa en las montañas de la Sierra Madre. Llegó al amanecer del 15 de marzo. Los guardias quisieron detenerla. María los apartó con una fuerza que no parecía humana en una mujer de su edad y tamaño. Caminó directo hacia la tienda de campaña donde dormía Villa. «General Villa», gritó con una voz que hizo que los pájaros dejaran de cantar, «vengo a contratar una venganza». Villa salió de su tienda con el torso desnudo, los ojos hinchados de sueño, la mano derecha ya sosteniendo su Colt 45. Tenía 35 años, medía 1.78 metros, pero parecía más alto por la forma en que se movía, como si el espacio mismo se hiciera a un lado cuando él caminaba. Su bigote espeso enmarcaba una boca que había ordenado la ejecución de 200 federales, pero que también había repartido tierra a 500 familias campesinas. «¿Quién eres, señora?», preguntó Villa bajando el arma. «Soy María Contreras de San Jerónimo y traigo el precio de una vida». María desenvolvió el pañuelo rojo. Las monedas de plata cayeron en la tierra como lágrimas de metal. El coronel Zaragoza mató a mi Roberto. Lo arrastró por el desierto como si fuera basura. «Dicen que usted cobra por hacer justicia. Aquí está todo lo que tengo». Los hombres de Villa se quedaron en silencio. Algunos miraban las monedas, otros miraban a Villa. Todos sabían lo que significaba ese momento. Villa se agachó, recogió una moneda, la miró contra la luz del amanecer. Luego hizo algo que nadie esperaba. Se la devolvió a María. «Guárdese su plata, señora Contreras.
dijo Villa con una voz que sonaba como piedras chocando en el fondo de un río. Esta venganza es gratis. ¿Por qué?, preguntó María confundida. Villa se puso de pie, miró hacia el horizonte donde el sol comenzaba a pintar las montañas de rojo. Porque Zaragoza no solo mató a su Roberto, Zaragoza mató a 46 hombres más, y cada uno de ellos tenía una madre. Y yo juré por la Virgen de Guadalupe que mientras yo respire, ningún desgraciado va a torturar al pueblo mexicano sin pagar el precio. Villa se volteó hacia sus hombres. Rodolfo, Tomás, Fierro, preparen 30 caballos, munición para 3 días. Salimos en 1 hora hacia San Jerónimo. María cayó de rodillas. Ahora sí lloró, pero no eran lágrimas de tristeza, eran lágrimas de algo más antiguo, algo más profundo. Eran lágrimas de justicia que finalmente llegaba cabalgando desde las montañas. Tomás Urbina, el lugarteniente más cercano a Villa, se acercó mientras los hombres ensillaban los caballos. «Compadre», dijo Urbina en voz baja, «San Jerónimo tiene 80 rurales. Zaragoza nunca sale solo. El cuartel está fortificado. Esto no es una misión, es un suicidio». Villa revisó su Colt. 6 balas. Abrió su alforja. 20 cartuchos más. Las matemáticas de la muerte eran simples. Si cada bala mataba a un federal, necesitarían ser muy precisos. «Tomás», respondió Villa mientras ajustaba las esporas de plata que había tomado de un hacendado muerto 3 meses atrás. «¿Tú sabes por qué los federales nos tienen miedo? Porque somos más cabrones. No, porque nosotros peleamos por algo. Ellos pelean por un sueldo. Un hombre que pelea por justicia vale por 10 que pelean por monedas. Aún así, compadre, 80 contra 30. Villa montó su caballo negro, un semental chihuahuense llamado 7 leguas, que había corrido 200 kilómetros sin detenerse durante la batalla de Ciudad Juárez. El animal era tan negro que bajo el sol parecía un agujero en la realidad, como si Villa cabalgara sobre la noche misma. «Entonces tendremos que ser inteligentes», dijo Villa. «Zaragoza tiene un punto débil». «¿Cuál?» «Su orgullo. Ese desgraciado no puede resistir un desafío. Y yo le voy a dar el desafío que lo va a sacar de su fortaleza». Pero Villa aún no sabía que el coronel Zaragoza había recibido información de un soplón en el pueblo. Villa venía en camino, y Zaragoza estaba preparando una emboscada que convertiría el camino a San Jerónimo en una trampa mortal. Las 11 de la mañana del 16 de marzo. Villa y sus 30 hombres cabalgaban en formación de flecha a través del desierto chihuahuense. El sol caía vertical como un martillo de fuego. El termómetro marcaba 38 grados Celsius. Los caballos sudaban espuma blanca. Los hombres bebían agua de sus cantimploras cada 20 minutos para no deshidratarse. Villa iba adelante, siempre adelante. 7 leguas comía kilómetros como si el desierto fuera una alfombra y no un infierno de espinas y piedras. Detrás de Villa cabalgaban hombres que habían elegido la revolución sobre la vida fácil. Rodolfo Fierro, el ejecutor sin piedad que había fusilado a 300 prisioneros en Ojinaga. Tomás Urbina, el estratega que había planeado 15 victorias consecutivas. Trinidad Rodríguez, el francotirador que podía reventarle la cabeza a un federal a 400 metros. Estos no eran soldados comunes, eran lobos del desierto, eran la justicia cabalgando. A las 2 de la tarde, cuando faltaban 30 kilómetros para San Jerónimo, Trinidad levantó la mano. «General, movimiento adelante». Villa detuvo a 7 leguas, sacó sus binoculares alemanes, un 6-8 Peumkrus 30 que había tomado de un oficial alemán que entrenaba a los federales. Enfocó hacia el norte, en la cresta de una loma, justo donde el camino real se estrechaba entre 2 paredes de roca. Villa vio el brillo del metal. Rifles, muchos rifles. «Emboscada», murmuró Villa. El desgraciado sabía que veníamos. Fierro escupió en el polvo. «¿Cuántos calcula, mi general?» «40, tal vez 50.
bien posicionados. Si entramos por el camino, nos hacen pedazos en 3 minutos. El silencio duró lo que tarda un corazón en latir 3 veces. Los hombres miraban a Villa. Villa miraba la emboscada. El viento del desierto llevaba el sonido de cuervos graznando en la distancia, como si la muerte ya estuviera eligiendo su banquete. Tomás Urbina preguntó lo que todos pensaban. «Regresamos». Villa sonrió. No era una sonrisa alegre, era la sonrisa de un hombre que acaba de ver una oportunidad donde otros ven derrota. «No, compadre, vamos a darles exactamente lo que esperan». Villa desmontó, reunió a sus hombres en círculo, con un palo dibujó en la tierra un mapa improvisado de la zona. «Miren, Zaragoza puso su emboscada aquí», marcó una X. 50 hombres esperando que nosotros cabalguemos directo como pendejos. Pero ¿qué es lo que Zaragoza no sabe? Los hombres se miraron entre sí. «Que yo crecí en estas tierras», continuó Villa, «cuando tenía 17 años y me escapé de la hacienda después de matar al patrón que violó a mi hermana. Crucé este desierto 20 veces huyendo de los rurales. Conozco cada barranca, cada arroyo seco, cada pinche piedra de este lugar». Villa dibujó una línea que rodeaba la emboscada. «Hay un arroyo seco a 2 kilómetros al oeste. Está escondido detrás de esas formaciones de roca. Podemos llevar los caballos por ahí y salir detrás de la emboscada de Zaragoza». Fierro silbó admirado. «Los agarramos por la espalda, mientras esperan que lleguemos por el frente». «Exacto, pero necesitamos un señuelo». «¿Señuelo?». Villa miró a Tomás Urbina. «Compadre, tú y 5 hombres van a cabalgar por el camino real, despacio, como si no supieran de la emboscada. Cuando Zaragoza vea que solo son 6, va a pensar que el resto nos regresamos. Va a bajar de las rocas para capturarlos. Y entonces nosotros caemos sobre ellos como el mismísimo demonio». Era un plan suicida para los 6 del señuelo. Tomás lo sabía, Villa lo sabía, todos lo sabían. Tomás escupió en su mano, Villa escupió en la suya. Chocaron palmas. «Por México, compadre, por la revolución». Las 4 de la tarde. El sol comenzaba a inclinarse hacia el oeste, pintando el desierto de oro y sangre. Tomás Urbina y sus 5 hombres cabalgaban lentamente por el camino real. Fingían estar cansados, descuidados. Sus rifles colgaban flojos de las sillas. Parecían presas fáciles. En las rocas, el coronel Humberto Zaragoza miraba a través de su telescopio Bausch and Lomb. Vio a los 6 jinetes. Frunció el ceño. «¿Dónde está el resto?», preguntó a su capitán Mendoza. «Tal vez se regresaron, mi coronel. Tal vez supieron de la emboscada». Zaragoza bajó el telescopio. Su cara gorda sudaba bajo el sombrero federal. Tenía 48 años y 110 kilos. Su uniforme azul estaba decorado con medallas que no había ganado en batalla, sino comprándolas en la Ciudad de México. Era un cobarde disfrazado de soldado. Era un torturador disfrazado de oficial. «No», dijo Zaragoza, «Villa no se regresa nunca. Algo está planeando». «¿Qué hacemos, mi coronel?», Zaragoza pensó. El orgullo le pesaba más que el cerebro. «Vamos a bajar. Vamos a capturar a esos 6 pendejos. Y cuando Villa venga a rescatarlos, lo vamos a estar esperando con 80 rifles listos para hacerlo pedazos». Era exactamente lo que Villa había calculado. Zaragoza ordenó a 40 de sus hombres bajar de las rocas. Dejó 10 en lo alto como vigías. Los 40 rurales descendieron por el camino de cabras, sus botas levantando nubes de polvo dorado. Llevaban rifles Mauser alemanes, 7 mm, precisos hasta 800 metros. Llevaban machetes. Llevaban la arrogancia de hombres que nunca habían perdido una batalla porque solo peleaban contra campesinos desarmados. Cuando Zaragoza y sus 40 hombres llegaron al camino real, Tomás y sus 5 revolucionarios se detuvieron. «¡Alto ahí!», gritó Zaragoza. «En nombre del gobierno federal, están arrestados». Tomás sonrió. Era la sonrisa de un hombre que sabe que la muerte está a segundos de llegar, pero no su muerte. ¿Arrestados? Compadre, nosotros no nos arrestamos, nosotros arrestamos. ¿Qué dijiste?
Entonces Tomás hizo algo que Zaragoza jamás olvidaría en los últimos 47 minutos de su vida. Se quitó el sombrero y lo agitó 3 veces en el aire. La señal. Del arroyo seco, detrás de las formaciones de roca, Villa y 24 revolucionarios aparecieron como si el mismo desierto los hubiera parido. Los caballos salieron al galope completo, 60 kilómetros por hora, una avalancha de carne, metal y furia revolucionaria. Villa iba adelante, siempre adelante, con su Colt. 45 en la mano derecha y las riendas en la izquierda. Su grito de guerra atravesó el desierto como un trueno. ¡Viva México, cabrones! ¡Viva la revolución! Los rurales se voltearon. Durante 2 segundos completos no pudieron procesar lo que veían. Villa y sus hombres estaban detrás de ellos. La emboscada perfecta se había convertido en su propia trampa. ¡Fuego!, gritó Zaragoza, pero el pánico había invadido sus órdenes. Los rurales empezaron a disparar, pero dispara mal, cuando el terror te congela los dedos. Las balas silbaban por el aire, levantando géiseres de polvo, rebotando en las rocas, perdiéndose en el infinito del desierto. Villa no disparó todavía. 50 metros, 40 metros, 30 metros, a 20 metros, cuando podía ver el blanco de los ojos de los federales, Villa apretó el gatillo. La primera bala entró por el pecho del capitán Mendoza y salió por su espalda llevándose media columna vertebral. Mendoza cayó como un saco de piedras. Rodolfo Fierro, cabalgando a la derecha de Villa, disparaba su Winchester del calibre 30-30 con una precisión sobrenatural. Cada disparo, un federal muerto. Cada cuerpo que caía era un paso más hacia la justicia que María Contreras había venido a contratar. Trinidad Rodríguez, el francotirador, había desmontado y se había posicionado en una roca. Su Mauser alemán escupía muerte a 400 metros. Los vigías que Zaragoza había dejado en las alturas caían como pájaros derribados por un huracán. El combate duró 7 minutos. 7 minutos de infierno condensado. El olor a pólvora se mezclaba con el olor a sangre y miedo. El viento del desierto llevaba los gritos de hombres que suplicaban por una misericordia que no recibirían. Cuando el último rural cayó, cuando el silencio regresó al desierto interrumpido solo por los gemidos de los heridos, Villa contó: 39 federales muertos. Uno había huido y el coronel Humberto Zaragoza estaba vivo, de rodillas, con las manos en alto, temblando como una hoja en tormenta. Villa desmontó de 7 leguas. Caminó lentamente hacia Zaragoza. Sus botas dejaban huellas profundas en la tierra manchada de sangre. El Colt .45 todavía humeaba en su mano. Zaragoza lloraba. Las lágrimas corrían por su cara gorda y sucia. Su uniforme azul estaba empapado de sudor y orina. «Por favor», suplicaba Zaragoza. «Por favor, general Villa. Soy un hombre de familia. Tengo 3 hijos, una esposa. Por favor». Villa se detuvo a 2 metros de distancia. «¿Cuántos hombres arrastraste hasta la muerte?» Yo solo seguía órdenes. El gobierno federal». «¿Cuántos?», rugió Villa con una voz que hizo eco en todo el valle. 40, 47. 47 padres de familia, 47 hijos de alguien, 47 hombres que suplicaron por misericordia mientras tú reías montado en tu caballo. ¿Te acordás de Roberto Contreras? Zaragoza parpadeó confundido. No se acordaba. Había arrastrado a tantos que los nombres ya no significaban nada. Tenía 19 años, continuó Villa. Tardó 5 minutos extra en llevar agua, 5 pinches minutos. Y tú lo amarraste y lo arrastraste por el desierto hasta que ya no quedaba nada de él. Yo lo siento mucho. Villa se agachó hasta quedar cara a cara con Zaragoza. No lo sientes, solo sientes miedo. Pero tranquilo, coronel, yo no soy como tú. Yo no torturo por placer. Zaragoza respiró aliviado durante medio segundo. Pero la justicia tiene que cumplirse, terminó Villa. Villa se volteó hacia Fierro. Rodolfo, trae el caballo del coronel y trae una cuerda.
Zaragoza entendió. Sus ojos se abrieron con un terror que era más grande que la muerte misma. «No, por favor, por la Virgen de Guadalupe, no me hagas eso». Villa no respondió. Fierro trajo el caballo percherón gris, el mismo animal que había arrastrado a 47 hombres. Trajo una cuerda de enequén de 20 metros, la misma que Zaragoza usaba para sus ejecuciones. «Átalo de los tobillos», ordenó Villa. Mientras Fierro amarraba a Zaragoza, Villa caminó hacia donde estaba María Contreras. La madre había cabalgado detrás del grupo. Había visto toda la batalla desde una colina cercana. «Señora Contreras», dijo Villa, «la justicia está a punto de cumplirse. ¿Quiere verla?». María miró a Zaragoza retorciéndose en el suelo, atado al caballo. Miró a Villa. Sus ojos viejos estaban secos ahora. No había lágrimas, solo determinación. «Quiero que sufra lo que mi Roberto sufrió». Villa asintió. Regresó hacia donde estaba Zaragoza. «Coronel», dijo Villa con una voz que era puro hielo, «ahora vas a sentir lo que ellos sintieron». Villa tomó las riendas del caballo percherón. Miró a Zaragoza a los ojos. «Esto es por Roberto Contreras y por los otros 46». Villa tocó las esporas del caballo. El animal salió al galope. El caballo corrió por el desierto arrastrando a Zaragoza. El coronel gritaba, suplicaba, maldecía, rezaba. Sus gritos se ahogaban en nubes de polvo. Su cuerpo rebotaba contra las piedras. Las espinas de los mezquites le arrancaban pedazos de uniforme y piel. La tierra del desierto bebía su sangre como si hubiera estado sedienta de justicia durante demasiado tiempo. Villa dejó que el caballo corriera exactamente 2 kilómetros. El mismo castigo, la misma distancia, la misma agonía. Cuando finalmente detuvo al animal, lo que quedaba atado a la cuerda ya no era reconocible como el coronel Humberto Zaragoza. Era justicia cumplida. Era 47 fantasmas que finalmente podían descansar. Villa cortó la cuerda. El cuerpo cayó en la tierra. Villa no miró atrás. Caminó hacia donde estaba María Contreras. «Se hizo justicia, señora». María no dijo nada, solo asintió. Algo en su cara había cambiado. El peso que había cargado durante días finalmente se había ido. Entonces Villa hizo algo que ninguno de sus hombres esperaba. Sacó del bolsillo de su camisa el pañuelo rojo con las monedas de plata que María le había ofrecido. «Tome su plata, señora Contreras, y compre algo bonito para la tumba de Roberto. Flores, una cruz nueva, lo que usted quiera». María tomó el pañuelo. Las lágrimas finalmente regresaron, pero estas eran diferentes. Eran lágrimas de gratitud, de alivio, de algo más grande que las palabras podían explicar. «Gracias, General Villa. No me agradezca a mí, señora. Agradézcale a México, porque mientras yo esté vivo, ningún desgraciado va a torturar a nuestro pueblo sin pagar el precio». Villa montó a 7 leguas. Sus hombres hicieron lo mismo. El sol se ponía ya, pintando el desierto de púrpura y oro. Pero Villa aún no sabía que el federal que había escapado estaba cabalgando hacia San Jerónimo para alertar al resto de la guarnición. 40 rurales más venían en camino, y esta vez traían artillería. Las 8 de la noche. El campamento de Villa estaba escondido en una barranca a 15 kilómetros de San Jerónimo. Los hombres comían frijoles y tortillas calentadas en pequeñas fogatas que apenas iluminaban sus caras cansadas. Habían cabalgado 110 kilómetros. Habían peleado una batalla. Habían ejecutado justicia, pero la noche no había terminado. Trinidad Rodríguez regresó de su ronda de vigilancia. Su cara decía todo antes de que abriera la boca: «General, tenemos problemas». Villa estaba limpiando su Colt con un trapo manchado de aceite. Levantó la vista. «¿Qué viste?» 40 federales. Vienen desde San Jerónimo. Traen 2 cañones de campaña. Krupp de 75 mm. Estarán aquí en 2 horas. Los hombres dejaron de comer. El silencio cayó sobre el campamento como una manta pesada.
Todos sabían lo que significaban esos números. Estaban cansados, con munición limitada, y ahora enfrentaban una fuerza con artillería. Fierro escupió en el fuego. Podemos retirarnos hacia las montañas, perdernos en la sierra, reagruparnos. Villa siguió limpiando su arma. Sus manos se movían con la precisión de un cirujano. Cada movimiento era deliberado, calmado, como si tuviera todo el tiempo del mundo. «No», dijo finalmente. «¿No?». Villa levantó la mirada. Sus ojos brillaban con algo que sus hombres habían aprendido a reconocer. El fuego de un hombre que había tomado una decisión y no había poder en la tierra que lo hiciera cambiar de opinión. «Si nos retiramos ahora, Zaragoza se convierte en mártir. Los federales van a decir que un bandido cobarde asesinó a un héroe nacional. Van a usar su muerte para reclutar más soldados, para justificar más torturas. No, esto termina hoy». «¿Cómo, compadre?», preguntó Tomás. «Somos 30 contra 40 y ellos tienen cañones». Villa sonrió. Era la sonrisa del Centauro del Norte. Era la sonrisa que había ganado 50 batallas imposibles. «Porque vamos a hacer lo que ellos no esperan. Vamos a atacar primero». Las 10 de la noche. La luna llena iluminaba el desierto con una luz plateada que convertía las sombras en manchas de tinta. Los 40 federales marchaban en columna por el camino real. Los 2 cañones Krupp eran arrastrados por mulas. El teniente coronel Sebastián Ruiz, quien ahora comandaba la guarnición de San Jerónimo, cabalgaba al frente con la confianza de un hombre que tiene superioridad numérica y de fuego. Ruiz había recibido el reporte del federal que escapó. Villa tenía 30 hombres, munición limitada, caballos cansados. Era cuestión de rodearlos, bombardearlos con los cañones y recoger los pedazos. Lo que Ruiz no sabía era que Villa no estaba esperando en la barranca. Villa estaba 500 metros adelante, escondido detrás de una formación rocosa con 15 de sus mejores tiradores. «Esperen mi señal», susurró Villa. «Cuando yo dispare, todos apuntan a los artilleros primero. Sin cañones, son solo federales asustados con rifles». Los federales se acercaban. 600 metros, 500 metros, 400 metros. Villa podía ver el brillo de la luna reflejándose en los cascos de los caballos, en los cañones de metal, en las bayonetas que brillaban como colmillos de plata. 300 metros. Villa levantó su Colt .45. El silencio duró lo que tarda un corazón en latir 3 veces. ¡Pam! La bala de Villa atravesó el cráneo del artillero principal. El hombre cayó sobre el cañón con un ruido metálico sordo. En ese instante, 15 rifles revolucionarios abrieron fuego simultáneamente como una orquesta de muerte perfectamente sincronizada. Los otros artilleros cayeron antes de que pudieran siquiera gritar. «¡Emboscada!», gritó Ruiz, pero el pánico ya había devorado cualquier orden militar. Mientras los federales intentaban organizarse en la oscuridad, Villa silbó 3 veces. Era la segunda señal. Desde el flanco izquierdo, Fierro y 10 revolucionarios cargaron con antorchas encendidas. El fuego bailaba en la noche como demonios saliendo del infierno. Desde el flanco derecho, Tomás Urbina y los otros 4 hicieron lo mismo. Los federales se encontraron rodeados por un anillo de fuego y plomo. Sus caballos se encabritaron, aterrorizados por las llamas que cortaban la noche. Los hombres disparaban al aire, hacia las sombras, hacia fantasmas. Caían sin saber de dónde venían las balas. El desierto se había convertido en su tumba. Ruiz intentó reorganizar a sus hombres, pero una bala de Trinidad Rodríguez le atravesó el hombro derecho. El teniente coronel cayó de su caballo gritando, rodó por el polvo, se arrastró detrás de una roca. El combate duró 15 minutos. 15 minutos que parecieron horas. 15 minutos donde Villa y sus hombres pelearon como si fueran 100. Cuando terminó, cuando el último disparo se apagó en el silencio del desierto, Villa contó los resultados. 28 federales muertos. 12 habían huido hacia San Jerónimo como ratas abandonando un barco que se hunde.
Los 2 cañones Krupp estaban capturados. Y Villa no había perdido un solo hombre. Villa caminó entre los cuerpos. No había triunfo en su cara. No había alegría. Solo había el cansancio profundo de un hombre que había hecho lo necesario, no lo que quería. Fierro se acercó limpiando su Winchester con un trapo. «¿Qué hacemos con Ruiz, mi general?» El teniente coronel Sebastián Ruiz estaba sentado contra una roca, presionando su hombro herido con una mano temblorosa. Había perdido sangre, pero sobreviviría. Su uniforme federal estaba empapado de sudor y terror. Villa se agachó frente a él. «¿Cómo te llamas?» Teniente coronel Sebastián Ruiz», respondió con voz quebrada. «¿Cuántos peones has arrastrado hasta la muerte, Sebastián?» Ruiz negó con la cabeza violentamente. «Ninguno. Yo nunca hice esas cosas. Eso era Zaragoza. Solo Zaragoza». Villa estudió los ojos de Ruiz durante 5 segundos completos. Había aprendido a leer a los hombres como otros leen libros. Podía ver la mentira escondida detrás de las palabras. Podía oler el miedo que esconde la culpa. Pero en los ojos de Ruiz solo había terror honesto. Terror de un soldado que había seguido órdenes, pero nunca había cruzado la línea hacia la monstruosidad. «Te voy a dejar vivir, Sebastián. ¿Y sabes por qué? ¿Por qué? Porque quiero que regreses a San Jerónimo. Quiero que le cuentes a cada federal, a cada hacendado, a cada pinche soplón del gobierno de Huerta lo que pasó aquí esta noche. Quiero que les digas que el coronel Zaragoza murió de la misma forma que mató a 47 inocentes. Quiero que sepan que Pancho Villa no es un bandido. Soy justicia cabalgando, y la justicia siempre cobra lo que se debe». Villa se puso de pie. La luna llena lo iluminaba desde atrás, convirtiendo su silueta en algo más grande que un hombre, algo mítico, algo eterno. «Y una cosa más, Sebastián. Si vuelvo a oír que algún desgraciado está torturando campesinos en esta región, voy a regresar. Y la próxima vez no voy a dejar sobrevivientes. ¿Entendido?» Ruiz asintió, temblando de pies a cabeza. Sí, general Villa, se lo juro por mi madre». «Entonces vete, monta ese caballo y lleva tu mensaje a todos los federales de Chihuahua». Ruiz se levantó con dificultad. Montó su caballo con el brazo bueno. Antes de partir, se volteó una última vez hacia Villa. A la luz de la luna, Villa parecía más leyenda que hombre. «¿Es cierto lo que dicen?», preguntó Ruiz, «que usted pelea por el pueblo». Villa lo miró con esos ojos que habían visto demasiada muerte, demasiada injusticia, demasiada sangre derramada en tierra sedienta. «No peleo por el pueblo, compadre. Yo soy el pueblo. La diferencia es que yo tengo un rifle y sé usarlo. Ahora vete antes de que cambie de opinión». Ruiz espoleó su caballo y desapareció en la noche del desierto. El sonido de los cascos se desvaneció como un suspiro. Villa se volteó hacia sus hombres. «Recojamos las armas, liberemos las mulas, dejemos los cañones enterrados en la arena y vámonos de aquí antes de que amanezca». 3 días después, el cementerio de la hacienda San Jerónimo estaba silencioso bajo el sol de la tarde. María Contreras estaba de pie frente a la tumba de su hijo Roberto. Había comprado flores frescas con las monedas de plata que Villa le había devuelto. Una cruz nueva de madera tallada reemplazaba la vieja y podrida. Una pequeña estatua de la Virgen de Guadalupe vigilaba el descanso eterno de su hijo. Mientras colocaba las flores con manos temblorosas, escuchó cascos de caballo detrás de ella. Se volteó esperando ver a Villa, pero era Tomás Urbina quien desmontaba con respeto, quitándose el sombrero. «Señora Contreras», dijo Tomás con voz suave. «Villa me pidió que le trajera algo». Tomás le entregó un paquete pequeño envuelto en tela de manta. María lo abrió con dedos curiosos. Adentro había una libreta de cuero gastado. La libreta donde Zaragoza llevaba la cuenta macabra de sus 47 víctimas. «El general dice que esto le pertenece a usted y a las otras familias», explicó Tomás. «Dice que quemen esa libreta y con ella se queme el recuerdo de ese desgraciado,
que solo quede la memoria de los hombres buenos que perdieron, que sus nombres sean recordados, no los del monstruo que los mató. María tomó la libreta con manos que temblaban. La abrió con cuidado, como si tocara algo sagrado y maldito al mismo tiempo. Hojeó las páginas amarillentas. Vio el nombre de Roberto escrito con la caligrafía perfecta de Zaragoza. Fecha: 10 de marzo. Causa: tardanza en el servicio. Vio los otros 46 nombres. Cada uno era un universo de dolor. Cada uno era una familia destrozada. Las lágrimas corrieron por sus mejillas como ríos que finalmente encontraban el mar. «Dígale al general Villa que…», comenzó María, pero su voz se quebró como cristal. «No tiene que decir nada, señora. Villa lo sabe. Él siempre lo sabe». Tomás montó su caballo, hizo un saludo militar breve y cabalgó hacia el horizonte donde sus compañeros esperaban. Esa noche, bajo un cielo lleno de estrellas que parecían testigos silenciosos de la historia, María reunió a las otras 46 familias que habían perdido a sus hombres bajo la crueldad de Zaragoza. Juntos, en el centro del pueblo, construyeron una hoguera. Los niños preguntaban por qué sus madres lloraban. Las madres les decían que no era tristeza, era alivio. Era el final de una pesadilla. Era justicia que finalmente había llegado montada en un caballo negro. María arrojó la libreta de cuero al fuego. Las llamas la devoraron con hambre voraz, como si el fuego mismo quisiera borrar esa evidencia de maldad. Las páginas se retorcieron, se ennegrecieron, se convirtieron en ceniza que el viento del desierto llevó hacia las estrellas. Los 47 nombres se liberaron. Ya no eran números en una libreta de un monstruo. Eran hombres, padres, hermanos, hijos, y ahora podían descansar porque la justicia había sido cumplida. Las llamas subían hacia el cielo estrellado como oraciones hechas de fuego, y en algún lugar de la Sierra Madre, Pancho Villa cabalgaba bajo la misma luna, con 7 leguas bajo él y toda la revolución adelante. Villa detuvo su caballo en la cima de una montaña. El amanecer comenzaba a pintar el horizonte de rojo y oro, como si el cielo mismo sangrara colores de esperanza. Detrás de él cabalgaban 30 hombres que habían elegido la justicia sobre la comodidad, la revolución sobre la resignación, la vida libre sobre la vida segura. Villa miró hacia el valle donde San Jerónimo dormía su último sueño como hacienda de esclavos. Pronto sería tierra libre. Pronto sería México libre. Pronto cada campesino trabajaría su propia tierra sin miedo de ser arrastrado por el desierto. El viento del norte soplaba en su cara. Traía el olor a creosota, a tierra mojada por la sangre de los justos y los injustos. Villa respiró profundo. No dijo una palabra. No las necesitaba. Tocó las esporas de plata contra los flancos de 7 leguas. El caballo negro relinchó, un sonido que era mitad animal y mitad grito de guerra, y se lanzó montaña abajo hacia el amanecer, hacia la siguiente batalla, hacia la siguiente injusticia que necesitaba corrección, hacia la siguiente familia que necesitaba un justiciero que no temiera a los poderosos. El eco de los cascos se perdió en el viento del desierto como una promesa, y con ese eco se fue la leyenda del centauro del norte, ese hombre que convirtió el miedo en libertad y la injusticia en polvo bajo los cascos de su caballo. Y eso, compadres, eso es lo que convierte a un hombre en leyenda que vivirá para siempre en el corazón de México. Dale like si crees que la justicia de Villa fue dura, pero necesaria. Sigue el canal si quieres ver lo que nadie te contó de la Revolución Mexicana. Villa sigue cabalgando por la historia de México y nosotros seguiremos contando sus leyendas.